Soy Rocío Pérez y este es el podcast de B-Levels, un lugar para mentes inquietas en el que hablamos de salud en todas sus áreas. Te acerco a personas, ideas y técnicas de las que aprender cada día. El de hoy es el primer capítulo del año y con ello quería inaugurarlo con un episodio muy solicitado y sobre el que hay mucho escrito, pero también muchísima confusión. Hoy vamos a hablar de una alteración hormonal muy frecuente y que cada vez se habla más de ella. Esta alteración es el síndrome de ovario poliquístico, también conocido como SOP. Así que bueno, para hablar de ello hoy hemos traído a Carlos González, es enfermero y fisioterapeuta, especializado en psiconeuroinmunología clínica y enfermería integrativa. Carlos lleva años ya ayudando a personas que presentan procesos complejos de salud que afectan al sistema digestivo, hormonal e inmunitario y les ayuda a recuperar su estado óptimo en los aspectos físico y emocional. Además, Carlos compagina su labor como terapeuta con la docencia en el máster de PNI de las clínicas Regenera y en su academia de formación Osana Salud Academy, de la que personalmente formo parte y no dejo de aprender cada día. En nuestra charla empezamos hablando sobre el ciclo menstrual y la danza hormonal que tiene lugar, en qué consiste esto del SOP y si es correcto o no denominarlo de esta manera, las causas, los síntomas y las características principales que tiene esta patología, y también hablamos de las distintas herramientas y tratamientos que tenemos para manejarla. Pero bueno, eso sí, antes de empezar con la entrevista de hoy, dado que es el primer capítulo del año, déjame recordarte que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, que fabrica en España complementos basados en nutrientes naturales, basados en la experiencia clínica del equipo de médicos y nutricionistas que estamos detrás. Podéis encontrar la proteína cetogénica de máxima calidad, complementos para regular los biorritmos, un tratamiento para el sistema inmune, gastrointestinal, una línea deportiva y bueno, en breve saldrá alguna sorpresa para arrancar fuerte este 2022. Además, en la Academia de B-Levels podéis encontrar también más información sobre nuestro podcast, blog y nuevos cursos con profesionales del sector que vamos sacando. Así que sin más, espero que aprendas y disfrutes tanto como yo lo hice con esta entrevista con Carlos González. Carlos, bienvenido al podcast de B-Levels. Muchísimas gracias, Rocío, por invitarme. Bueno, me hace muchísima ilusión entrevistarte, Carlos. Ya llevo tiempo formándome contigo a través de tu plataforma Osana, que bueno, para quien no lo conozca, es una plataforma de formación para profesionales de la salud. Y la verdad es que yo me siento súper acompañada y bueno, me hace mucha ilusión entrevistar al que es mi profe de un montón de temas, ¿no? Estoy engordando, voy a venir más veces, no, de verdad. Muchas gracias, ¿no? De verdad que la verdad es que es la segunda vez que, no sé, creo que lo hablamos, es la segunda vez que me invitan a un podcast, así que para mí, pues, no sé, me hace especial ilusión además que sea contigo, o sea que gracias, de verdad. Y nada, bueno, gracias por aceptar y por tu tiempo un viernes por la tarde, así que es doble agradecimiento. Para hablar de hormonas siempre es bueno. Total. Pues nada, Carlos, yo siempre empiezo las entrevistas un poco pues haciendo un repaso del trayectoria del invitado, ¿no? Para situar también a quienes no te conozcan. Así que bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, lo que haces actualmente, tu interés Sí. por la PNI y qué es eso de la PNI, que seguro que hay un montón de gente que no sabe lo que es. Y bueno, y la medicina integrativa en general. Yo siempre digo a veces, ¿no? Cuando los pacientes llegan a la consulta, ahora actualmente la gente ya cuando viene sabiendo mucho y ya viene como muy estudiada, ¿no? Pero todavía hay gente que cae a la consulta y dice, ¿y esto qué hacéis aquí, no? Porque yo vengo derivada de una osteópata, de una médico que me han dicho que venga, pero no sé exactamente qué es lo que haces, Carlos. Yo siempre digo que yo soy enfermero y fisioterapeuta y durante mucho tiempo compaginaba los dos trabajos, ¿no? Trabajaba en urgencias en el ámbito hospitalario, en corta estancia de urgencias, en medicina interna de urgencias casi siempre, durante muchos años, ya hace 21 años que soy enfermero, y trabajaba en consulta de fisioterapeuta, pues atendiendo a pacientes que tenían dolor principalmente, ¿no? Y siempre había visitado más mujeres que hombres y veía que las mujeres que tenían más procesos asociados al dolor, como por ejemplo problemas digestivos, problemas hormonales, migrañas, alergias, hipotiroidismo, trastornos del sueño, esto ahora lo decimos y es súper lógico, cualquiera ya sabe que esto tiene implicación en el dolor, pero yo en aquel momento que estás empezando dices, ostras, todo esto y nadie en la universidad me ha explicado que todo esto está relacionado, ¿no? No me lo han explicado, ¿no? Y en su momento me coincidió, para resumirlo mucho, que estaba estudiando osteopatía y tuve a David Vargas de profesor en osteopatía. Siempre le digo lo mismo,
él venía a explicar una cosa y explicó lo que salió de las narices. Él vino a explicar no sé qué de cadenas musculares, no explicó eso. Él empezó a hablar sobre psiconeuroinmunología clínica y sobre fisiología y sobre bioquímica, y ahí yo salí iluminado de decir, ostras, por fin alguien me explica cosas que tienen que ver con un puzzle, ¿no? Falta de cofactores, falta de vitaminas concretas para que una enzima haga determinadas cosas y eso genere un síntoma concreto. Dices, ostras, y esto lo bonito es que es como un mecano, ¿no? Podías ayudar o interferir en ello, ¿no? Entonces, ¿qué es la psiconeuroinmunología clínica o también la medicina integrativa o funcional? Precisamente eso, ¿no? Como dice Jorge Cubrías, ¿no? Que también sé que te gusta, es volver cada vez a estudiar de nuevo fisiología, ¿no? Oye, vuelve a la fisiología y mira cómo funciona todo cuando funciona bien y dónde pueden estar los posibles fallos, ¿no? Los posibles mecanismos de acción que nos gusta llamarles, de esas pequeñas alteraciones que por sí solas no son extremadamente patológicas, pero que cuando se suman más de una de ellas generan una sintomatología concreta, ¿no? Que como profesionales de la salud nos han enseñado a dar algo para paliar este síntoma, que está muy bien, pero es un poco incompleto, ¿no? Salva vidas, pero para los, como siempre digo, ¿no? Todas y todos, en la gran mayoría, seguro que nos escuchan, están muy contentas y contentos cuando han ido a urgencias de un hospital por algo grave. Casi siempre, si no ha habido errores, se ha podido resolver el proceso de una manera bastante óptima. El problema en la sociedad actual, en los países occidentalizados, sobre todo, ya no te digo en países no occidentalizados que tienen otros planteamientos, tienen si vivir o no vivir, ¿no? Pero aquí que la muerte, si no es por temas de virus extraños, no estaba tan en compromiso, son los problemas crónicos de salud los que no matan pero fastidian mucho, ¿no? Y uno de ellos son los trastornos hormonales que me aficioné mucho ya como última coletilla, porque al conocer a mi pareja tenía muchos problemas hormonales y yo no la entendía, ni física ni a veces emocionalmente, ¿no? Y tampoco se entendía ella, pobre. Claro, claro. No, al final yo también, bueno, me enamoré y también fue a través de David Vargas, de la psiconeuroinmunología, David porque es yo un fui, seductor. sí, 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 yo fui paciente de David y, y bueno, me enamoré cuando de repente pues una persona me, en vez de mirar, oye, te duele esto y te miro esto, de repente me ilumina con que igual te duele esto, pero tenemos que tocar un montón de cosas que no solo es eso que te duele, ¿no? Entonces de repente dices, joder, es que efectivamente el cuerpo funciona como un todo y no solo el cuerpo, sino la cabeza, ¿no? Y toda la parte emocional, cómo está afectando a tu cuerpo y cómo tu cuerpo habla a través de lo que tu cabeza tiene allí, ¿no? Totalmente. Entonces es como, wow, de repente se te ilumina, ¿no? Y lo que tú dices, como estudiar constantemente fisiología, porque aparte son totalmente partes del cuerpo que tienes que manejar de forma totalmente detallada para luego integrarlo todo, ¿no? Entonces es muy guay, es muy guay. Hay un punto donde hay personas que si no son profesionales de la salud o terapeutas pueden sentir que, o sea, o hacemos medicina como nos han enseñado o hacemos medicina funcional y PNI, entonces estáis discutidos, ¿no? Yo No. personalmente no, creo al contrario. Me encanta tener fármacos a disposición, son súper útiles. Me encanta poder consultar a compañeras y compañeros médicos por patologías muy concretas que no tengo ni idea de cómo discriminar siquiera, pero tenemos que ir de la mano porque Total. yo también como enfermero, esto en fisio no pasa tanto, pero como enfermero te enseñan a todo lo que tiene que ver con la urgencia, con el riesgo vital, pero te enseñan menos el abordaje más o menos continuado, ¿no? Y el intentar no solo paliar, sino ayudar a sanar, que no sanar, ayudar a sanar, que la persona se sana sola, no lo Total. hacemos nosotros como tal. Sí, total. Yo creo que es un poco romper la lanza esta de que hay, que no somos dos bandos diferentes, ¿no? No está la medicina convencional y la medicina integrativa por otro lado, sino que todo es medicina y estamos para actuar en equipo. O sea, de hecho, pues vamos, en tus formaciones hay un montón de ginecólogos, hay un montón de, ¿sabes? Sí, Y médicos que están también en el sistema público y gracias que, bueno, pues que tienen sed también de estudiar otro tipo de intervenciones, ¿no? obvio. Sí. Y en ese punto a veces, no sé si igual nos vamos un poco, pero que no quisiera quitar tiempo, pero a veces lo que ha podido ocurrir es que en determinados momentos se ha podido, desde determinados sectores, ostras, falta evidencia científica de esta intervención concreta que te han propuesto. Y muchas veces es cierto, ¿eh? Falta, cuando decimos falta de evidencia, quiere decir falta un gran número de pacientes que hayan estudiado versus no hacer nada o versus un placebo esta intervención concreta. Sí, pero hemos de entender que a veces es muy complicado tener
inversión para un estudio con muchos pacientes, con una intervención concreta, ya no te digo con una intervención nutricional, que es también extremadamente complejo. Entonces, la falta de evidencia científica no quiere decir falta de evidencia clínica, y es importante también tenerlo en cuenta muchas veces, contando que la medicina, como dices, debería ser una, no muchas, sino una. Totalmente, totalmente. Y bueno, Carlos, un poco entrando en el tema de hoy, ¿no? Salud hormonal y en concreto síndrome de ovario poliquístico, que le vamos a hablar, le vamos a dedicar el tema de hoy. Bueno, antes de esto sí que quería que hiciéramos una pequeña introducción, ¿vale? Para que esto se entienda bien. También, Claro. bueno, a quienes nos escuchen, sí que me gustaría hacer una pequeña coletilla, y es que yo grabé hace, pues no sé si 3 o 4 meses, un podcast con Chusa Sanz, que tocamos también muchos temas Bueno. de salud hormonal y sobre todo hablamos del ciclo. Entonces, para quienes aún se tengan que familiarizar un poco con todo lo que tiene que ver con el ciclo, pues también que escuchen este episodio con Chusa, que les va a ser muy útil y entenderán mucho mejor el de hoy. Así que bueno, cuéntanos. Gran Sí, dominadora del ciclo hormonal sí, femenino, súper. totalmente. Así que bueno, Carlos, si te parece, haznos tú una pequeña intro de cómo funciona el ciclo y para entender luego mejor el SOP. Básicamente, muy resumido, para que nos entiendan, seguramente hay gente muy avanzada, pero tenemos que comunicar para todo el mundo. Hemos de entender que si nos centramos en la fisiología femenina, aunque existe un parangón bastante similar, aunque de mucha menor complejidad en el varón, en la mujer se genera una cascada hormonal desde el cerebro hasta, en este caso, los ovarios o determinadas estructuras. Los ovarios son unas, obviamente, ¿no? Las gónadas. Esa cascada hormonal que se genera a través de diferentes hormonas, yo creo que es importante saber que son una serie de hormonas que se llaman la hormona luteinizante o la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Es igual los nombres, es lo de menos. Lo que tiene que saber la audiencia es que generan unos estímulos muy concretos en las células del ovario, ¿no? En este caso, en el folículo ovárico. Ese estímulo en esas células, en ese folículo ovárico, en gran medida, si es de forma correcta, facilitará que se dé, como seguramente en el podcast explicaba Chusa con mucho acierto, un ciclo hormonal totalmente fisiológico. Entonces, ¿qué acabamos viendo? Pues normalmente acabamos viendo que la mujer tiene un ciclo en el que empieza con un sangrado de más o menos días. Recordemos que puede ser flexible esto, no tiene que ser, no es que siempre tienen 5 días sangrado rojo. Sí, existe el ideal, pero pueden haber ciclos fenomenales de 3 días de sangrado y hasta de 7 si el sangrado no es muy abrupto y no es muy doloroso. Normalmente esa primera parte de sangrado viene o prosigue con la fase de ovulación, ¿no? Que normalmente viene siendo, si fuera un ciclo totalmente fisiológico, hacia la mitad de la duración del ciclo, ¿no? Vamos a suponer que cogemos un ciclo de 28 días, contando que puede haber ciclos normales de 25 y ciclos normales de 35, que nadie se alarme, porque eso también son mitos, ¿no? Eso es. La ovulación normalmente se daría hacia la mitad del ciclo, que viene determinada también por un pulso hormonal concreto, que luego lo podemos incluso comentar hablando del síndrome de ovario poliquístico. Y después de la ovulación, esa rotura del folículo, se genera el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura que va a producir progesterona, es la hormona que nos va a permitir mantener el endometrio y permitir, si es que la mujer así lo considera, producir, pues, evidentemente, una fecundación. Perdón, la fecundación y la consiguiente implantación y el consiguiente embarazo. Obviamente la progesterona no solo sirve para quedarse embarazada, tiene efectos inmunomoduladores, de estado de ánimo, antiinflamatorios, tiene efectos súper poderosos que evidentemente hacen muchas más cosas las hormonas esteroideas. Y si no se produce ni la fecundación en esos días intermedios ni la implantación, lo que acabará pasando es que volverá a empezar otro ciclo y volverá a empezar otro sangrado. Se descamará, ¿no? El endometrio, se producirá el sangrado, proceso inflamatorio y vuelta a empezar durante la vida fértil de la mujer. Claro, esto tiene muchos matices, ¿no? Pues pueden durar menos días, pueden durar más días. Oye, ¿y qué pasa si tengo un ciclo de 35 días? A lo mejor no ovulo a la mitad del ciclo, ovulo el 20 y pico. Bueno, puede ser que esta segunda fase con la progesterona, si es de más de 12 días, sea totalmente efectiva y puedes tener las mismas capacidades de quedarte embarazada que el ciclo de tu amiga o de la otra paciente o de la otra persona que tiene un ciclo de 28 días, ¿no? Entonces, dentro de todos estos matices, que hay obviamente múltiples, uno de los desarreglos habituales es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? que es el que venimos a hablar hoy.
Eso es, eso es. Sí, un poco, bueno, yo creo, Carlos, que lo has explicado súper ameno y algo que puede llegar a resultar complejo, lo has hecho muy fácil y a mí me sigue sorprendiendo porque llegan muchas mujeres a consulta que dices, bueno, pero tú sabes cuándo ovulas, ¿no? Y No, no saben, igual tienen 40 años o 30 años y es algo que les suena chino, ¿no? Y creo de verdad que es una labor que incluso si se pudiera meter en los coles cuando somos pequeños sería creo increíble, totalmente. porque es una manera de hacer medicina preventiva bestial, porque una mujer igual lo está ovulando y no se da cuenta hasta que no está buscando precisamente un embarazo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, que creo que es algo vamos, que por cultura general deberíamos de todos estudiar desde chiquititos o dársenos la oportunidad, ¿no? En esa línea que mi pareja Mar García, Mar Osana, Mar.osana Sí, en Instagram, que le gusta mucho todo el acompañamiento a las mujeres. sí, Ahora Lola, nuestra hija, le gustan mucho los juegos de cartas, de diferentes tipos de cartas, ¿no? Que son muy interesantes porque hay de diferentes tipos que están son bastante chulos, además hay algunos que hay que leer y a ella le viene muy bien eso. Y entonces Mar estaba pensando, hostia, hay un juego que ayude al conocimiento del ciclo menstrual qué desde bueno. un juego así de cartas, que es un juego muy ligero, donde te lo puedes llevar a cualquier parte y que niños y niñas aprendan sobre el ciclo hormonal, sobre el componente emocional asociado, etcétera. Podría ser muy lo que tú dices, ¿no? En las escuelas, ¿no? Desde el inicio, porque luego pasa eso, ¿no? Le preguntas a una mujer, ¿no? De, oye, pero ¿sabes cuándo ovulas? No, y te dice, no, no me he hecho tiras de ovulación. Dice, pero no has comprobado, has visto que tienes un moco diferente. Pues sí, pero no me he percatado. Y has visto que hay momentos donde te secas. Ostras, pues sí, es verdad que hacia la mitad del ciclo, pues mira, es muy posible que sea coincidiendo con la ovulación. Y dice, pues nadie me lo había dicho, ¿no? Claro, Y pasan estas cosas, ¿no? Y luego fíjate en fertilidad y en ovario poliquístico pasa mucho, que no tiene nada que ver el no me estoy quedando embarazada a no ovulo, ¿no? Claro que no me quedo embarazada, es un hándicap si me quiero quedar embarazada, pero además si no ovulo, claro, es una connotación dura si quieres quedarte embarazada. Entonces, a lo mejor haciendo un buen seguimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el seguimiento del moco, a veces también la temperatura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sintotérmico, Creighton, diferentes métodos que no dan para hoy, la mujer puede acabar viendo que, ay, sí que ovulo el día 20, pero ovulo, no tiene nada que ver, ¿no? Tendremos que optimizarlo, tendrá que necesitar un poco de ayuda, pero es diferente del no me quedo embarazada y además no ovulo, ¿no? Es importante. totalmente, totalmente. Y bueno, en este punto, que sé que tú tienes, y yo lo hice, el webinar con Judith León, y también luego Sí, le hice un podcast, o sea que también, para quien nos escuche, tenéis la entrevista con Judith León, que hablamos precisamente de esto. O sea que, el primer curso de método sintotérmico de Osana Salud Academy lo hizo Judith y el sí, segundo lo hizo Marcela Paz Suazo, que es Ayurdarma en Instagram, y fueron dos cursos fenomenales que sí, sí, todas aprendimos mucho. es buenísimo. Pues nada, Carlos, ya metiéndonos un poco en el asunto de hoy, vamos a entrar en materia. Cuéntanos, Sí, ¿en qué consiste el síndrome de ovario poliquístico o SOP, que también se le conoce por eh, las siglas? pues el síndrome de ovario poliquístico, que tiene un primer hándicap que la gente tiene que saber, que es que le llamamos al problema como una parte del problema, ¿no? Se llama síndrome de ovario poliquístico y podemos ya extrapolar que si no hay ovario poliquístico no tenemos síndrome de ovario poliquístico, pero no es bien así, ¿no? La audiencia debe saber que todo lo que lleva la palabra síndrome hace referencia a un conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar? Así muy sencillito, muy aterrizado, son mujeres que tienen una tendencia o una característica a acumular más andrógenos o las mal llamadas hormonas masculinas, que no son solo masculinas, de la cuenta. Y eso les puede condicionar diferentes aspectos físicos y bioquímicos y características concretas en su ciclo menstrual, y también puede venir dado por diferentes mecanismos o por diferentes procesos, ¿no? O sea que evidentemente da una serie de características clínicas. Entonces, afecta entre el 10 y el 20% de la población. Seguramente lo que la gente más sabe es que, claro, el síndrome de ovario poliquístico es eso que te acaba generando que tengas a veces un poquito más de vello y un poquito más de acné, que te engordes con más facilidad y que en la ecografía tengas muchos quistes en los ovarios. Eso es síndrome de ovario poliquístico. Y normalmente quizá a lo mejor empiecen por decirlo de la ecografía, que eso normalmente es lo que suele pasar Sí. normalmente, ¿no? Y es verdad, pero solo hemos comentado una serie de características que tienen las mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico, pero no hemos
no hemos profundizado sobre el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, podríamos definir como un trastorno, ¿vale?, hormonal que afecta entre el 10 y el 20% de la población y que afecta en gran medida a la posibilidad de ser fértiles, sobre todo en los grupos de mujeres que no ovulan, esto es importante, y que tiene como característica la oligoanovulación o la alteración del ciclo menstrual, que viene a ser un o no menstruo o tengo ciclos excesivamente largos, ¿no? O en algún momento salto algún ciclo, por tanto tengo pues un proceso de oligoamenorrea, ¿no?, o menos de 8 ciclos menstruales al año. Obviamente eso se acompaña de otros aspectos. Uno es que podemos tener una ecografía con un aspecto, ¿no?, de ovario polifolicular o múltiples folículos que no acaban de madurar, ese ovario poliquístico. Eso es una de las características. Otra característica es que puedo tener ciertos rasgos o ciertos aspectos definidos como más masculinos, por decir así. Un poquito más de hirsutismo o vello, que no sería lo común, por ejemplo, en la mujer, algo de más de tendencia acnéica o algo más de vello, por ejemplo, en la línea alba o directamente en todo el cuerpo, por decir así. Incluso podríamos añadir una cierta facilidad para ganar músculo, por ejemplo, que eso también tiene que ver con los andrógenos, ¿no?, con la testosterona específicamente. Otra característica es que puedo tener en la analítica los andrógenos elevados, las hormonas, las mal conocidas como hormonas masculinas, que también son femeninas, volvemos a decirlo, ¿no? El androstenedione, el androstenediol, la testosterona total y libre, la dehidropiandosterona, también abreviada y conocida amigablemente como DEA, DEA sulfato, o el DEA, ¿no?, o la diacilhidroxi, perdón, progesterona. Pueden estar elevados en sangre. Por lo tanto, tenemos oligoamenorrea, trastorno en el ciclo, ovario poliquístico, puede ser, aspectos clínicos compatibles con un exceso de andrógenos y andrógenos elevados en sangre. Entonces aquí vendría, si quieres, lo matizamos, pero no tenemos por qué cumplirlo todo, ¿verdad?, que es uno de los temas. Eso es, eso es. No, 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 está perfecto y quizá, bueno, añadir quizá la caída de cabello, que también como consecuencia Sí, de perdona, la ese alopecia exceso, androgénica. la alopecia, pero vamos, eso es como otro síntoma más, ¿no? Pero es que es lo que dices, o sea, no se tiene por qué cumplir todos. Y luego me parece también importante subrayar que al final se le ha puesto el nombre de síndrome de ovario poliquístico y al final ese nombre como que refiere exclusivamente a esa característica ecográfica de que hay ovario Obviamente. poliquístico o que hay muchos folículos, pero realmente este síndrome pues incluso es una condición hormonal y metabólica, entonces quizá ese nombre, vamos, yo he escuchado que se está intentando, bueno, cambiar el nombre por otros como pues síndrome metabólico reproductivo o exceso de andrógenos anovulatorio, que creo, no sé si coincides conmigo, que son nombres pues quizá que hilan un poquito más Sí, fino o que totalmente. lo que hacen es que hacen que la mujer no vaya a una ecografía y le digan que tiene el ovario poliquístico y se piense que tenga SOP. Y ya dice, ostras, tengo SOP, voy a quitar el carbohidrato y herramientas que luego ya entraremos luego, ¿no? Entonces, que esto Totalmente. creo que es importante que las mujeres que nos escuchen lo sepan, ¿no? Sí, totalmente. Seguramente el nombre es importante. Si no se cambiara el nombre, simplemente es que siempre tendría que haber mucho apoyo informacional, ¿no? Eso es. Simplemente que es a veces lo que adolecemos en el sistema actual por la presión asistencial, ¿no?, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero si lo explicas y lo comunicas y explicas, ¿no?, que puede ser que después de un anticonceptivo de mucho tiempo tengamos un aspecto polifolicular, ¿no?, o una mujer joven que está en un periodo todavía de arranque de su ciclo puede tener un aspecto polifolicular y que no tenga un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero como se junten varios factores, a veces la gente se puede sorprender cuando dicen, pero bueno, pero ¿cómo comentáis esto, no? Pero esto seguro que no se pasa. Sí, porque el remedio es el mismo y es común para múltiples procesos hormonales, que es la pastilla anticonceptiva, que dicho sea de paso es un método tremendamente interesante para un montón de patologías, un montón de desórdenes hormonales, qué duda cabe, y no es el demonio, ni mucho menos. Pero claro, si tienes una herramienta, ¿no? O sea, si al final tienes un martillo, pero no todos son clavos, ¿no? Entonces espérate, porque a lo mejor esperando un poquito más, aunque esa chica, esa niña, tenga un poquitito de sobrepeso, tenga un poquitito de acné, ¿no? Quizá a lo mejor tocaba y tiene un aspecto polifolicular, quizá no tiene un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y ya la estamos condenando porque esto a veces todavía pasa, cada vez menos, pero va a tomarse la anticonceptiva y bueno, cuando quiera quedarse embarazada, pues ya la dejará
por suerte tenemos cantidad de ginecólogas, yo al menos conozco muchas más ellas que ellos, y trabajo en un equipo de ginecología con Marimer Pérez en Womer. Sé que esto no se hace, pero todavía, como todos, igual que yo me equivoco en algunos aspectos, todavía a veces no se da la información justa en el momento justo, ¿no? Todavía. Totalmente. Y luego es verdad que yo me encuentro muchos casos de chicas que se les dio la píldora muy, muy pequeñitas, quizá con 14, 15 años, porque bueno, igual les llegó el primer sangrado con 12, 11, tenían mucha irregularidad menstrual, presentaban síntomas asociados a SOP y me dijeron no, y me dicen no, me dieron la píldora porque no tenía la regla regular, ¿no? Y para regularla. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando le damos una píldora a una niña tan joven que no le ha dado tiempo a madurar sus ciclos? Entonces, quizá le estamos dando una pastilla y luego el día de mañana cuando la deje, todos esos síntomas que tenía dan la cara, ¿no? Y realmente pues hay un diagnóstico ahí que nunca se hizo del todo, que está, bueno, pues que está encubierto todos estos años, ¿no? O sea A veces que sí. quizá a una niña tan pequeñita, pues no, bueno, hay que dar espacio, ¿no? A que todo se regule. Yo creo que para tranquilizar es no, o sea, la frase que sé que estás diciendo lo mismo es no huir de ginecología, al contrario, No, total, es buscar esa ginecóloga, ese ginecólogo que totalmente. sí que está con esa visión más amplia y pausada y tranquila y que incluso puede trabajar con otros profesionales o ella misma o él mismo ya trabaja en profundidad todo este proceso, independientemente de que contemple la anticonceptiva como una herramienta más, ¿no? Pero no la Totalmente. principal cuando no es necesaria. Sí, o que simplemente esa labor informativa, que es verdad que hay veces el hándicap del tiempo, ¿no? Pero bueno, que al final es la paciente la última la que tiene la capacidad de decidir, ¿no? Entre, pues mira, Sí. hay personas que prefieren la pastilla porque la manera de abordarlo natural no va con ellas, de yo paso de hacer ejercicio, paso de cuidar mi alimentación, dame la pastilla, perfecto, pero con la información, ¿no? Y es un poco eso, esa labor informativa o de empoderar a la persona, ¿no? que tienes delante, ¿no? Pero es cierto que, como bien dices, ¿no? Al final elige quien puede escoger y quien tiene la información. Incluso hay veces que, aunque pueda sonar eh, muy... Hay en aspectos de salud que la gente necesita yo te aconsejo esto, pero tiene que ser a partir de una Sí, información previa, obviamente, ¿no? sí, totalmente, Porque a lo mejor no totalmente. tienen la capacidad de poder discriminarlo, aunque tú le quieras explicar mucho, pues tienen que poder tener la confianza en decir, ok, me lo has explicado todo y aunque no conozco en la profundidad, ¿qué me aconsejaría usted? ¿Qué me aconsejaría usted, ginecóloga, nutricionista, profesional de la salud integrativa, PNI y que fuera, ¿no? Eso es, totalmente. Y bueno, Carlos, hemos hablado de las principales manifestaciones, ¿no? Características de este síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, aunque las manifestaciones sean similares, tiene causas muy distintas y en función de la causa, ¿no? Veremos que la manera de abordarlo va a ser radicalmente distinta. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué causas son las que Los desencadenan habituales. Sí. en el shock? Y para que la gente lo vaya procesando, imaginaros que tenemos esas 4 manifestaciones clínicas, que, como hemos dicho, los criterios clínicos actuales con los que manejamos de la Asociación, por ejemplo, de exceso de estrógenos, o de la Sociedad para el Estudio del Exceso de Andrógenos, perdón, no de estrógenos, lo que valora es que tenemos que cumplir 2 de los 4 criterios en 2 grupos. Dicho de otra manera, para que la gente no se pierda, podemos tener un grupo que es 2 síntomas principales, que es la parte clínica, ¿no? Los andrógenos, qué manifestación clínica, ¿no? El hirsutismo, la alopecia, la tendencia acnéica, puede ser cumplir ese criterio y o tener andrógenos altos en sangre, tener una analítica con, ojo, hay que mirar todos los andrógenos, porque si no, nos perdemos información. Alguno de los andrógenos, alguna de esas hormonas mal llamadas masculinas, elevadas en sangre. Uno de esos 2 criterios o ambos hay que cumplirlo, y el otro grupo tienes que combinarlo al menos con un patrón del otro grupo, que es o el ovario poliquístico o la oligomenorrea, la alteración en el ciclo. Entonces, tengo hirsutismo y o manifestaciones clínicas y o un problema de andrógenos elevados en sangre combinado con una oligomenorrea y o un ovario poliquístico. Entonces, ahí podemos estar dentro de este nombre que divergemos, ¿no? Ambos de síndrome de ovario poliquístico, y dices, oye, ¿y de qué viene, no? Oye, pues estas manifestaciones clínicas, ¿de dónde vienen? Hay 2 mecanismos de acción claves, ¿no? Uno es el más conocido y es el que a veces nos puede llevar a error
cuando se malinterpreta, ¿no? Que es que muchísimas mujeres afectadas de síndrome de ovario poliquístico adolecen de un proceso que se llama resistencia a la insulina, salud, que básicamente es que para introducir la glucosa, que sabemos que es altamente tóxica en sangre, en todas las células de nuestro organismo, o en la mayoría, porque hay algunas, podríamos entrar ahí en discutir que se puede meter la glucosa sin insulina, pero vamos a hacerlo muy sencillo, ¿no? La llave que abre la puerta para la glucosa dentro de las células es la insulina. Es cierto que se puede captar glucosa sin insulina, y esto lo hace el ejercicio físico en ayunas, por ejemplo, ¿no? Pero eso es más una herramienta que algo que surja naturalmente. Entonces, bueno, y el cerebro, y etcétera. Y las gónadas, etcétera. Pero vamos a decir, ¿no?, que ese paño de la puerta, imaginemos que la insulina es una llave, y ese paño de la puerta para abrir, ¿no?, la entrada de la glucosa, a determinadas mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico precisamente, ese receptor no le hace tanto caso a la insulina. Hay una resistencia al mensaje. Es como que, siempre lo decimos así, ¿no?, como que Rocío me esté pidiendo que yo haga algo y me lo tenga que decir 15 veces para que yo lo haga. No le estoy haciendo demasiado caso. Hace falta mucha Rocío o mucha insulina para que el receptor haga caso. Y eso es una resistencia de insulina, y eso en gran medida está detrás de ese hiperandrogenismo, de esa oligoanovulación, de ese sobrepeso, de ese síndrome metabólico, de ese acúmulo de grasa, de esos triglicéridos altos, etcétera, etcétera, etcétera. Son normalmente mujeres que tienen una tendencia al sobrepeso y una tendencia a tener insulinas elevadas en sangre, y a veces cuando no es la insulina nos llama más la atención los triglicéridos. Hay una cierta dislipemia, ¿no?, en sangre pues elevada. Normalmente es el trastorno hormonal que mejora haciendo cambios sencillos en el estilo de vida. A veces cuestan llevar a cabo, porque hay resistencias, ¿no? Pero es normalmente, como decimos, ¿no?, la mujer que comiendo, bajando un poquito los hidratos de carbono, sobre todo los refinados, espaciando un poquito las comidas, ganando flexibilidad metabólica, haciendo un poquito de deporte. A veces no hace falta ni con la barriga vacía, sino moviéndonos directamente, bajando de peso, mejorando, vamos a decirlo bien, mejorando la composición corporal. Eso es un ciclo que empieza a arrancar, empieza a funcionar bastante bien, y normalmente hay otras asociaciones, hay suplementos ahí que pueden ser interesantes, pero a grosso modo no estás de acuerdo que es la que mejora con relativa facilidad si hace... Totalmente, totalmente, totalmente. Y es verdad que la mayoría de los síndromes de ovario poliquístico que nos encontramos, ¿no?, van ahí detrás, o siempre hay asociado, suele haber asociado un proceso de resistencia a la insulina o una alteración metabólica que, como bien dices, suele mejorar muchísimo y muy rápido. Simplemente, pues, oye, que se meta a hacer ejercicio de fuerza, bajar, hacer una alimentación antiinflamatoria, bajar un poquito transitando por low carb, ¿no? Y esto es relativamente sencillo, pero no todas son así. Sin hacer extravagancia, sí, lo que dices, Eso perdona, es. pero sin hacer, que lo estás diciendo, Sí. la gente que no piense, no es que solo lo voy a mejorar haciendo keto, solo voy a No, mejorar haciendo paleo, ¿qué va? O sea, no, puedes hacerlo totalmente. si te quieres adaptar a eso y bien acompañada, pero puede ser que no sea ni Sí, necesario eso. totalmente. Y yo tengo, vienen muchas chicas a consulta, según tú también, con mucha carbofobia, ¿no? Mucho miedo al carbohidrato, porque piensan que al reintroducirlo van a volver, ¿no? Y se le va a retirar la regla, etcétera. Y no, o sea, si esto bien gestionado y trabajando esa flexibilidad metabólica, no. Y ya muchas veces nos metemos ya incluso en trastornos de la conducta por miedo a una alteración hormonal, ¿no? Y esto es muy, muy típico. Realmente. Y la restricción abrupta de carbohidratos, la dieta cetogénica o el ayuno son herramientas terapéuticas extremadamente Sí, positivas. Sí, muy buenas, sí, pero tiene que estar bien acompañada, bien dirigida, y no son para todo el mundo, obviamente, ¿no? Y luego, en el caso que nos ocupa, lo que tú dices, no hace falta ir ahí muchas veces para mejorar. Y habías dicho, Cepilla, pero no todas son así, ¿no? Que es donde está el problema, ¿verdad? sí, ahí es donde me quería meter, porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Y se habla mucho, pues, oye, herramientas para el SOP, dieta keto, HIIT, ¿no? Un poco y luego Poco. nos encontramos y hay personas y hay chicas que, bueno, pues que efectivamente tienen esas manifestaciones o cumplen esos criterios que hemos nombrado de síndrome de ovario poliquístico, pero luego la causa
es radicalmente diferente. Y ese fenotipo o esa apariencia de la mujer, pues no es esta chica que tiende a coger peso, no es esta chica que tiene No. resistencia a la insulina, es una chica quizá muy controladora, que le gusta hacerlo todo bien, ¿no? Y ahí es cuando, wow, de repente ves analítica y dices, vale, ok, hay andrógenos altos, están estas hormonas elevadas, pero no hay una resistencia a la insulina. Entonces, Ostras. claro, dices, a ver, aquí qué pasa, ¿no? Entonces, cuéntanos, Carlos, un poco Sí. cómo abordamos a estas chicas. Estamos narrando los dos contextos bien diferenciados, Eso ¿no? Ese primero que seguro quien nos oye se reconoce muy fácilmente y casi la podemos visualizar. Y en el otro extremo opuesto, que luego tiene matices, ¿no? Vamos a primero irnos a los extremos para explicar los puntos medios, ¿no? Está la presentación totalmente diferente, ¿no? La chica más atlética, que muscula con facilidad, muy controladora. No, no lo entendáis peyorativamente, ¿eh? Controladora también en el buen sentido, es sí, capaz de llevar muchas cosas a la vez, tiene mucha resiliencia, tiene mucho foco, pero eso también es el dark side de ella, ¿no? Porque le permite hacer muchas cosas y bien, además, y tiene el perfeccionismo, y entonces hay un momento donde si se supera el nivel de exigencia, ¿no? Que ya lo tiene muy alto, ¡pam!, se retira la regla. Entonces, ostras, no me había pasado, o directamente esa silla de base, ¿no? Ahí no hay una resistencia a la insulina como mecanismo de acción prioritario, que dejemos claro que hay otros mecanismos, ¿eh? Pero no es ese prioritario, sino que lo que acaba pasando es que son mujeres que tienen una facilidad arrolladora para fabricar andrógenos, ¿no? Y lo que la audiencia debe saber, que yo creo que es el punto interesante, es que mujeres y hombres fabricamos más andrógenos contra más estrés tenemos. Como encima tengas facilidad, pues mira, te pasa como a mí, ¿no? Que se nos cae el pelo por alopecia androgénica, ¿no? ¿No? Tenemos muchos andrógenos y fabricamos más andrógenos. Eso lo que acaba ocurriendo es que nos metemos en el lío de incluso puedo tener ese ovario poliquístico, ¿no? No estoy ovulando y resulta que por mala pata, ¿no? Leo algo y digo, ya está, tú, es un SOP, tú, pues voy a quitarme los hidratos de carbono, voy a hacer una dieta keto, y nos pasamos de que no era ese la tecla que había que tocar, y la pobre sigue a veces sin regla, pero ya porque directamente ha restringido tanto las calorías y los hidratos y sigue haciendo mucho deporte porque lo ha leído, y se le retira el ciclo, no es que se le retire, ya no lo tenía, pero se inhibe, ¿no? Y se eso mete en es. otro tipo de amenorrea que la conocemos como hipotalámica, ¿no? Que es que el eje se ha inhibido completamente. Y ahí cuesta devolver para atrás, porque claro, cuando vuelves para atrás aparece el SOP, ¿no? Aparece la tendencia androgénica, ¿no? Y a veces cuesta más de entender, ¿verdad? Sí, Son, total. para que, sí, sí. No, Estaba diciendo sí, que a veces la gente dice, ¿qué es esto, no? Es simplemente que en las glándulas suprarrenales, en esas boinitas que están encima de los riñones, que es donde se fabrican más andrógenos, pues tienen una serie de genes, ¿no? que les facilitan que fabriquen más andrógenos. Y claro, como tienen un nivel de autoexigencia tan potente y son tan resilientes, pues el máster, la oposición, el CrossFit, el triatlón, estoy exagerando, pero es que es así sí, en consulta, es que sí, es así. totalmente. A veces no es eso, ¿eh? Y es el trabajo a turnos y son cosas menos extravagantes, ¿eh? Pero claro, nos metemos en un lío de una menorrea que no mejora y la mujer no sabe por Sí. qué. Sí, es una línea muy fina, por eso como que a veces le ponemos nombre a las cosas, pero luego cuando te pones delante de la persona tampoco va de nombres, no va de encasillar, es un juego y cada chica tiene su condición y es totalmente única, ¿no? Yo me veo a veces casos que ni siquiera se cumple todo, a veces se cumple una, se cumple, ¿no? Y dices, ostras, y tampoco hace falta ponerle nombre, pero sí entender muy bien, y me vuelvo un poco como al principio de la entrevista de esos mecanismos de acción, esa causa. O sea, si tú tienes la causa bien identificada, el tratamiento luego es relativamente lo más sencillo, pero lo difícil a veces es encontrar esa causa o que la mujer lo vea, ¿no? Y que diga, ostras, pues realmente quizá voy pasada de tuerca, ¿no? Es cierto lo que decías, ¿no? Perdón. Es cierto que este tipo de hiperandrogenismo es un poco más complejo de mejorar porque a veces el polimorfismo genético es tan potente que tiene mucho peso y sabe mal, pero no lo podemos ayudar, no lo podemos recuperar, ¿no? Y es un rollo. Y en otra gran mayoría de casos, rebajando los factores estresores, el ciclo tiende a aparecer, ¿no? Normalmente, así, permitidme
la caricatura si queréis, ¿no? A la primera mujer la tenemos que animar a que haga las cosas bien, le tenemos que animar a, venga, restringe un poquito esto, pero date una compensación aquí, vamos a hacer un poquito más de deporte y venga tal. No, la tienes que animar porque a lo mejor tiene que recuperar una serie de hábitos y necesita un acompañamiento sin restricciones, sin talibanismos. Y en cambio, la otra mujer la tienes que invitar, permíteme, a que lo haga un poco mal. Oye, Sí, entrena un poco menos, come un total, poquito peor, oye, que no total. sé qué, ¿no? Oye, no pasa nada porque no pasa nada porque seas del club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, te puedes levantar a las 6, también eres de un club súper guay, cosas así, ¿no? Que dices, calma, calma, no hay que hacerlo todo tan perfecto, ¿no? Y es difícil porque para ella eso está bien. Eso es. ¿No? Esto Y como sufre si no lo que, hace. claro, claro, está ahí el tema, ¿no? Muchas veces es lo más difícil, a flexibilizar conducta y ser un poco, pues eso, hacerlo todo un poquito peor, es que lo has dicho perfecto, o sea, no ir Claro. al 10 en todo, ¿no? Que muchas veces un 7 es súper excelente y en estos casos ni te cuento, ¿no? Me acuerdo siempre de Odendo Peirón, ¿no? Que si no lo has escuchado nunca, te invito a que lo hagas. Es un cómico, monologuista tremendamente interesante mexicano. Tiene un monólogo en el que dice, yo soy el cuarto, que pase el primero, el segundo y el tercero. Yo estoy aquí, yo soy el cuarto. No quiero, ¿no? Pues eso, ¿no? Un 7 está muy bien, ¿no? Sí, Obviamente, ¿no? Supongo que también para acabar de vestirlo, ¿no? Evidentemente en estas dos polaridades, ¿no? Hay puntos intermedios. Podemos encontrar mujeres que tengan un poquito de resistencia a la insulina, un poquito de sobrepeso, no excesivo y que además tengan algún tipo de polimorfismo que le haga que fabrique más andrógenos. Sí, sí, obviamente que sí. Eh, Dentro de esos dos contextos hay otros factores. La falta de vitamina D condiciona con mucho los procesos de anovulación y de exceso de andrógenos. La mala eliminación de los andrógenos, que es por una vía de eliminación que se llama sulfatación, también condiciona mucho ese proceso y se puede apoyar. Hay muchos estudios que simplemente con dosis de omega 3 mejoraba mucho la condición de hiperandrogenismo. Y luego hay otras intervenciones más fitoquímicas, por decirlo así, que nos puedan ayudar como antiandrogénicos muy concretos o favorecedores, los famosos minoxidioles, quironositoles, ¿cuál es el mejor? Yo creo que el mejor es que te lo adecue a alguien, eso es lo importante, porque si no soltamos totalmente. aquí Mm. informaciones, ¿no? Sí, total. Entonces, Yo bueno, por eso, vamos, son quería herramientas. claro, hablar de herramientas, pero es verdad que a nivel de suplementación y tal, que hoy en día rula tanta infotoxicación de un montón de cosas y la gente solo quiere eso, ¿qué pastilla me tengo que tomar? Eso. Y es como, a ver, hay un montón de cosas que pueden venir bien, pero para ti, no lo que leas por ahí, ¿no? Por Claro. supuesto, la vitamina D, pues mira, es algo que el 80% de la población tiene déficit, ¿no? Y es algo que, vale, pero que luego a cada persona se le individualiza, ¿no? Y eso es súper Y importante que la obviamente, gente lo entienda. y los dos extremos más marcados precisamente mejoran sin ningún tipo de suplementación, ¿eh? O Totalmente, sea, total. y el extremo más androgénico, si pudiera tocar una tecla, no sería la del suplemento, sería la de, oye, descansa, vete una semana de vacaciones, no estoy inventándome cosas, ¿eh? Sí, Y sí, en el perfil número uno es de repente tener unos hábitos que cuesta, que a todos sabemos, ¿eh? Si has pasado por un sedentarismo, cuesta, ¿eh? Y entonces hay que acompañarlo. Y si pudieras apretar un botón y que de repente estuviera haciendo 4 días de entreno y con flexibilidad metabólica y comiendo saludablemente, que ya no tenga antojos y tal, joder, pues total. mucho mejor que cualquier suplemento. Y luego para los casos donde hay que acelerar, pues esas teclas, ¿no? Esos minoxidioles, esas vitamina D, esos omega 3, esos antiandrogénicos, esos saupalmeto, pero que eso tiene que ser solo ya para acabar de vestir el Eso, tratamiento. cuando las bases están cubiertas es cuando el suplemento tiene efecto, si no me da igual lo que te tomes, ¿no? Es que esto lo decimos siempre. Obviamente. Perfecto, Carlos. Pues bueno, lo dejamos aquí porque evidentemente hay muchísima más información en tus cursos además también y sobre todo, pues lo que te digo, para profesionales también que nos escuchen, recomiendo un montón Gracias. tu plataforma porque de verdad que yo no lo diría, pero yo aprendo todos los días cosas nuevas. Así que bueno, gracias por tu tiempo y por la labor que haces, que Gracias. bueno, con tus pacientes, en el máster, en tus clases, o sea que gracias de verdad, ¿eh? Nada. Felicito a ti también, que no es por ser pelota, pero y además, bueno, estoy en tu casa, o sea que la gente ya te conoce, pero que gracias por eso, por querer contar conmigo, que
parece que hoy en día, ¿no? Todo el mundo es súper conocido, pues yo no, y que te inviten a un sitio para que te den voz o que te dejen explicar algo, a mí de verdad es algo que me emociona, que me gusta, vamos, que me honra. Pues nada, te liaré para otro entonces. Y Vale, si sé de qué va, sí, sobre todo. Eso, seguro. ¿vale? Pues nada, Carlos, mil gracias.